Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con el ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto, ¿usted cree que está mejorando el orden público en el país? Sí, 68,33%. No, 31,67%. Muy buenas noches. Mañana se cumplirán 20 años de impunidad por el asesinato del más grande humorista político que ha dado el país en toda su historia, Jaime Garzón. El programa de hoy es en su homenaje. Lo coordinó nuestro compañero William Parra. Fueron 5 tiros, 2 sicarios, una alianza criminal, el grito de un país. Mataron a Jaime. Fue un 13 de agosto. Eran las 5:45 de la mañana de un viernes. Se había consumado el crimen de un hombre que se había vuelto incómodo para el poder. País de mierda. Entonces hay que entender que en el caso de Jaime, un magnicidio que debería continuar siendo un crimen de lesa humanidad, pero no quisieron, lo que hay detrás de todo es una autoría ideológica, es decir, una concepción de desaparición de las personas inconvenientes a unos sectores del poder en Colombia. Se inicia entonces todo un entramado entre varios sectores del país para componer un montaje y desviar la investigación. Son capturados 2 reconocidos asesinos de Medellín, Juan Pablo Ortiz alias Bochas y Edilberto Sierra alias Toño, acusados de ser los autores materiales. Sin embargo, 5 años después, fueron dejados en libertad al demostrarse que la versión de los testigos que los vincularon resultó siendo falsa. Salió una versión que armó el DAS, donde decía que la señora María Roya había visto a los sicarios a una cuadra y desde un 3er piso, una cosa totalmente falsa. Es más, ni siquiera los que sí vieron para dónde cogió la moto, ni siquiera la moto cogió por ahí. Pero tenían todo un montaje, por lo menos hubieran conseguido un buen libretista, pero hicieron todo un montaje para que se desviara. En su momento el doctor Alirio Uribe, que era nuestro abogado, decía que había más de 40 hipótesis y se casaron con esa que ellos fabricaron. Los primeros 5 años, del 99 al 2004, cuando el juez en primera instancia determina la inocencia de las 2 personas que estaban detenidas por ese caso, Juan Pablo Ortiz Agudelo y Edilberto Antonio Sierra Ayala, y el juez, digamos, nos da la razón en el sentido de que efectivamente hubo un montaje, que fue un montaje orquestado y promovido desde el DAS. La escena del crimen fue alterada. Nunca se hizo nada por resguardarla. Se recogieron los videos de seguridad de toda la zona y nunca aparecieron. Durante sus labores en pro de conseguir la liberación de muchos de los secuestrados en manos de las FARC, Jaime Garzón descubrió 3 elementos que a la postre fueron esenciales para dar la orden de asesinarlo. El primero de ellos tuvo que ver con la existencia de una banda denominada Los Calvos, un grupo integrado por oficiales y agentes de la Policía Nacional que secuestraba a civiles en Bogotá y los traía hasta aquí a la localidad de Sumapaz para venderlos al Frente 51 de las FARC, en ese entonces encabezado por el comandante alias Miller Perdomo. El segundo de los elementos descubierto por Jaime Garzón, y quizás el que más influyó en que se diera la orden para asesinarlo, tiene que ver con el secuestro del industrial Benjamín Kudari. Un secuestro en el que estuvieron involucrados militares pertenecientes a la brigada número 13 del ejército, y especialmente de la sección de inteligencia dirigida por el entonces coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo. El tercero de los elementos descubiertos durante sus labores en pro de lograr la liberación de los secuestrados tiene que ver con la existencia de un grupo de militares que también aquí en este sector del Sumapaz le vendía armas a la guerrilla de las FARC. La primera versión sobre los autores del crimen de Jaime vino de sus colegas periodistas y miembros del establecimiento, Francisco Santos
quien había sido jefe de redacción del diario El Tiempo, publica el 15 de agosto una columna titulada Guerra Sucia. En ella es claro en su acusación. En el 2004, la justicia da una nueva hipótesis y acusa al comandante de los grupos paramilitares Carlos Castaño del crimen. Las labores humanitarias que realizaba Jaime Garzón para liberar a los secuestrados en manos de las FARC era la principal molestia entre militares, empresarios y paramilitares para dar la orden de asesinarlo. Sin embargo, días antes de su muerte, Jaime buscó por diferentes vías un canal de comunicación con Castaño y así logró ingresar a la cárcel Modelo el 10 de agosto de 1999, 3 días antes del crimen. El narcotraficante Ángel Gaitán Maecha, quien era cercano a Castaño, facilitó una comunicación telefónica entre el humorista y el jefe paramilitar. Castaño acepta reunirse con Jaime el sábado 14. Según un amigo muy cercano, Castaño le había hecho prometer a Jaime que publicaría una información sensible sobre los vínculos de integrantes de las Fuerzas Armadas con los escuadrones paramilitares, en secuestros y en venta de armas. Ya para ese entonces, Jaime tenía claro que Castaño no lo quería asesinar. En su misma columna, Pacho Santos es el primero que revela la reunión que se había concertado y reafirma qué sectores estarían detrás del crimen. Conversé con Jaime poco tiempo antes, días de que lo asesinaran, y evidentemente él tenía una información en el sentido de que un sector de la inteligencia militar de Bogotá, es decir, la Brigada 20, lo que fuera antes el Batallón de Inteligencia Charly Solano, adscrito a la 13, había adelantado unos mecanismos de secuestro. Por eso está condenado el coronel Plazas Acevedo. En una entrevista con el programa Contravía, Ever Velosa, alias HH, líder paramilitar extraditado, reconoció que había militares involucrados en la muerte de Garzón. En ese momento en Bogotá hay unos altos militares en ese momento que la justicia deberá averiguar quiénes eran en ese momento, porque el pedido vino de las altas esferas de los militares en Bogotá, en donde acusaban a Jaime Garzón de que estar ayudando a negociar secuestros con el ELN y de que muchas veces ellos estaban cerca de alguna investigación y resultaba Jaime Garzón involucrado en eso. Entonces, debido a eso, el Estado viene un problema ya que se estaba prestando con el ELN y las familias para llegar a acuerdos económicos en los secuestros. Pero los altos mandos militares de ese momento deberán de pronto la justicia de preguntarles qué tiene que ver con eso. Y fue justamente en las versiones de los ex jefes paramilitares que se conoce el nombre de José Miguel Narváez, en ese entonces subdirector del DAS, la Agencia de Inteligencia del Estado, como uno de los cerebros detrás del crimen de Jaime. La connivencia entre miembros de la fuerza pública, agentes del Estado y el paramilitarismo está comprobado en este expediente. Y está comprobado sobre todo de la mano de dos nombres de personas que han sido investigados y condenados precisamente por estos hechos. Me refiero al señor José Miguel Narváez, quien se pudo establecer en la investigación y por eso está condenado, que era una persona muy cercana a Carlos Castaño, que era una persona que hacía parte de lo que se denominaba asesores de Carlos Castaño, del paramilitarismo, y quien fue el que le habría llevado toda la información, unas grabaciones, un informe de inteligencia en donde supuestamente se establecía una relación cercana de Jaime Garzón con miembros de la guerrilla. Tanto así que se decía que él hacía parte de la guerrilla de forma, por supuesto, totalmente falsa y de forma totalmente ligera. Y ese trabajo de convencimiento, que nosotros en Derecho Penal denominamos determinación, fue hecho por el señor José Miguel Narváez. 19 años después, el juez séptimo penal del circuito encontró responsable en calidad de determinador del crimen a José Miguel Narváez. El que le den 30 o 25 años de cárcel al señor Narváez no dice nada. Ese señor no ha pagado cárcel. Él se fue casi que a una finca militar, porque él está sin ser militar en una guarnición militar. Y sin embargo se sabe que sale, que va a visitar la familia. Eso no es cárcel, porque yo que sepa los presos no salen a visitar a nadie.
El 12 de marzo de 1999, en esta cancha de fútbol, fue abatido Vladimir Sánchez Obregón, más conocido como Miller Perdomo, jefe del Frente 51 de las FARC. El comandante guerrillero fue abatido por tropas del ejército tras haber sido entregado por el mismo grupo de militares que le vendía armas con destino al bloque oriental de las FARC. Miller Perdomo fue conocido como el inspirador de las pescas milagrosas. Uno de los hechos más relevantes ocurrió en la vía Bogotá-Villavicencio, cuando este comandante guerrillero secuestró a 32 colombianos y a 4 estadounidenses. Un hecho que propició en Jaime Garzón el ideal de luchar por la libertad de los secuestrados. Desde entonces se estableció un mecanismo de comunicación y de confianza entre Jaime Garzón y Miller Perdomo que permitió la liberación de muchos secuestrados que estaban escondidos en esta zona del Sumapaz. 5 meses y un día después fue asesinado Jaime Garzón. Por petición del entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Miles Frechet, Garzón inicia una labor como gestor humanitario para conseguir la liberación de los 4 estadounidenses secuestrados por las FARC. A partir de ese hecho, muchas familias de personas secuestradas le pidieron ayuda a Jaime, que inició esta labor bajo un contrato con la gobernación de Cundinamarca y bajo la supervisión de la Oficina Antisecuestro de la Presidencia de la República. Se internó por las carreteras del páramo más grande del mundo, el páramo de Sumapaz, y le arrebató de las manos a la exguerrilla a un sinnúmero de secuestrados. Jaime Garzón está informando la noticia para CNI. En el momento en que Jaime perdió el blindaje, no el blindado, sino el blindaje de la ficción, es decir, en el momento en que dejó de hacer personajes irreales o imitaciones, etcétera, y se convirtió en un personaje real, es decir, en Heriberto de la Calle, permitió ponerlo en el ojo y en la mira de los asesinos. Lo hizo convertirse en un personaje real, y aquí a los personajes reales los matan, a los personajes de la ficción no. Aparece en escena el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quien para el año del asesinato de Jaime Garzón era el jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército. Plazas Acevedo fue el encargado de hacer seguimientos al humorista y posteriormente entregar estos informes a los grupos paramilitares. La participación del coronel Plazas Acevedo está evidenciada en la fase de planeación, digámoslo así, del hecho, es decir, en la fase en la que se empezó a construir la logística para la comisión del homicidio. Y además se logró establecer, y eso quedó evidenciado en el expediente, que el Ejército Nacional le hizo labores de inteligencia a Jaime Garzón. El primer testigo de los 7 que han sido asesinados en los últimos 15 años fue Juan Simón Quintero Baena, detective del DAS. La estrategia de desviación de la investigación estuvo primero el ocultamiento, matando a todos los testigos, precisamente las personas que habían cometido el hecho directamente, y segundo, poniendo unos testigos falsos, unas personas que decían cosas que habían visto supuestamente cuando se logró demostrar después que ellos no habían visto esto. Se cumplen así, en medio de la impunidad, 20 años de un magnicidio que conmocionó a Colombia y que aún espera por justicia. Un crimen por el que hasta ahora solo hay un condenado y que espera que en los próximos días se dé a conocer la sentencia contra el coronel Plazas Acevedo, cuyo juicio terminó hace más de 2 años. Un exmilitar de inteligencia que, según los testimonios de varios exjefes paramilitares, fue uno de los principales instigadores para que se diera la orden para asesinar a Jaime Garzón. En San Juan de Sumapaz, William Parra, CMI, La Noticia. A partir de mañana, en el noticiero CNI, presentaremos todos los días en la sección de secretos uno de los invitados con su cajón de lustrabotas por parte de nuestro inolvidable Jaime, todos los días de esta semana. La pregunta de hoy:
¿Ustedes creen que algún día se hará justicia? El resultado del sondeo saldrá mañana, 20 años después de su asesinato. Que tengan buena noche.